Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Un sacerdote tal. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 8 y versículos 1 y 2. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Esta es la suma, lo esencial del sumo sacerdocio de Cristo, tal como lo presentan los 7 primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Dicha suma o conclusión no es simplemente el hecho de que tengamos un sacerdote, sino específicamente que tengamos un tal sumo sacerdote. Tal significa de cierta clase o tipo, de tales características, tal como se ha mencionado o especificado previamente, no diferente o de otro tipo. Se utiliza esta palabra tal para intensificar o añadir un significado ponderativo intensificador de lo que se ha mencionado anteriormente. Es decir, en los 7 primeros capítulos de la carta a los Hebreos, debe haber especificado ciertas características en relación con Cristo en tanto que sumo sacerdote, ciertas calificaciones por las que fue constituido sumo sacerdote o ciertas características que le conciernen como sumo sacerdote que quedan intensificadas en esa afirmación. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos un tal sumo sacerdote. Para comprender esta escritura, para captar el verdadero alcance e implicación de tener un sumo sacerdote tal, es necesario examinar los capítulos anteriores de la epístola. La totalidad del capítulo 7 está dedicada al estudio de ese sacerdocio. El capítulo 6 concluye con la idea de su sacerdocio. El 5 está dedicado casi íntegramente a lo mismo. El 4 termina con él. El 4 capítulo no es sino una continuación del 3, que empieza con una exhortación a considerar al apóstol y pontífice sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y todo eso como conclusión de lo que se ha expuesto con anterioridad. El 2 capítulo termina con la idea de Cristo en tanto que misericordioso y fiel pontífice, y es una vez más, también a modo de conclusión, de cuantos ha precedido en los 2 primeros capítulos, pues aunque haya 2 capítulos, el tema es el mismo. Todo lo dicho muestra claramente que sobre cualquier otro el tema de los 7 primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos es el sacerdocio de Cristo, y que las verdades allí enunciadas, sean en una o en otra forma, no son más que diferentes presentaciones de la misma gran verdad de su sacerdocio. Habiendo descubierto la verdadera importancia y trascendencia de la expresión «tenemos tal pontífice», lo que procede es comenzar desde el mismo principio, desde las primeras palabras del libro del apóstol Pablo a los Hebreos, y mantener presente la idea hasta que llegue a ser la suma acerca de lo dicho, fijando siempre la atención en el pensamiento central de que todo cuanto se presenta es tal pontífice, y que todo cuanto se dice tiene el gran propósito de mostrar a la humanidad que tenemos un sumo sacerdote tal.
Por importantes que puedan ser las verdades en sí mismas en relación con Cristo, hay que mantener siempre en la mente que esas verdades allí presentadas tienen por objetivo final el mostrar que tenemos un tal pontífice. Y estudiando esas verdades tal como se nos presentan en esta epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, deben considerarse como subordinadas o tributarias de la gran verdad que se define como la suma acerca de lo dicho, que tenemos un tal pontífice. En el segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, como conclusión del argumento presentado, leemos: por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que a Dios se refiere. Aquí se establece que la condescendencia de Cristo, al hacerse semejante a la humanidad, hecho carne y sangre, y morar entre los hombres, fue necesario a fin de poder venir a ser misericordioso y fiel pontífice. Ahora bien, para poder apreciar la magnitud de su condescendencia y cuál es el significado real de estar en la carne como hijo de hombre y como hombre, es necesario primeramente saber cuál fue la magnitud de su exaltación como hijo de Dios y como Dios, y ese es el tema del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. La condescendencia de Cristo, su posición y su naturaleza al ser hecho carne en esta tierra son reveladas en el segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos más completamente que en cualquier otra parte de las Escrituras. Pero el primer capítulo le precede. Por lo tanto, la verdad o tema del capítulo primero es imprescindiblemente necesaria para el segundo. Debe comprenderse plenamente el primer capítulo para poder captar la verdad y conceptos expuestos en el segundo capítulo. En el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, la exaltación y posición y la naturaleza de Cristo, tal cual eran en el cielo antes de que viniese a la tierra, son presentadas con mayor plenitud que en cualquier otra parte de la Biblia. De lo anterior se deduce que la comprensión de la posición y naturaleza de Cristo, tal como eran en el cielo, resulta esencial para la comprensión de su posición y naturaleza, tal como fue en la tierra. Y puesto que debía ser en todo, tal cual fue en la tierra, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, es esencial conocerle tal como fue en el cielo. Esto es así, ya que una cosa precede a la otra, constituyendo, por lo tanto, parte esencial de la evidencia que resume la expresión: tenemos tal sumo sacerdote. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.